Bueno, vamos a empezar orando como siempre, darles también a ustedes la bienvenida. Si vienes aquí por primera vez, bienvenido. Esperamos que te sientas como en casa, y a los que también hace rato no los veía, también Dios los bendiga. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo. Hoy día de ayuno, un día muy especial para empezar febrero con toda. Así que quiero que me acompañen y vamos a orar. Padre Santo, damos gracias a ti por este día, Señor. Gracias por lo que vas a hacer hoy, Padre Santo. Queremos abrir nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, atentos a tu palabra, a lo que tú nos quieres decir. Gracias porque es un día especial, Señor, un día de ayuno, Señor, un día donde, Señor, anhelamos más y más y más de ti, Señor. Un día, Señor, donde queremos y anhelamos, Dios, que en nuestra vida se rompan cadenas, que nuestra vida, Señor, cambie y que sea tocada por ti, Señor. Hoy oramos, Dios, para que tú seas tocando nuestra vida, nuestros corazones, Señor, lo que somos, y podamos ser tal cual, vulnerables, Señor, delante tuyo, sin tener que fingir ni nada, y que seas tú hablándonos, Dios. Quita de nosotros cualquier cosa, cualquier peso, Señor, que podamos sentirnos bien, livianos, Dios, sentir de tu paz, de tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero que me acompañe en su Biblia. ¿Todos trajimos Biblia? Amén. Bien, hay que venir preparados. Mateo 1, a partir del versículo 18, donde habla acerca del nacimiento de Jesús. Pero me voy a enfocar, normalmente cuando leemos hablamos de lo que sucede en la vida de Jesús y demás. Me quiero enfocar en la vida de José. No José, el de los sueños, de la cárcel. José, el esposo de María. Y vamos a leer, vamos a estar entre Mateo 1 y Mateo 2. Así que vamos a empezar leyendo. Mateo 1:18 dice lo siguiente: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Esta predica la he llamado en sueños, y es algo muy común en la vida de José. José, descendiente de David, dice hijo de David, en realidad era hijo de Jacob. Justo en los versículos anteriores, en Mateo 1, leemos toda la descendencia. Vivía en Nazaret junto con María, era carpintero. De José en realidad no sabemos mucho. Lo que vemos en la Biblia simplemente relata lo que José hacía, mas no habla, no cuenta algo de. Sin embargo, ha tenido un impacto y tiene influencia sobre Jesús. José juega un papel importante en la vida de Jesús, porque sigue siendo su padre. Y quizás es algo que muchas veces no hemos visto.
con Pame ya en la casa empezamos a leer y dijimos, vamos a empezar a leer el Nuevo Testamento, ¿sí? Y empezamos y cogimos simplemente con calma, sin afán, sin tener que, empezamos a leer y hablábamos. Y quiero hacer eso hoy, ir cogiendo de a pedazos. Es ok, José sigue siendo el padre de Jesús, hace parte de la formación de Jesús, creciendo como niño, ¿sí? Formándolo como un hombre, teniendo claro lo que ya Dios le había dado en sueños, le había hablado de que iba a ser el Salvador del mundo. Ahora imagínense José criando a un niño y él sabe y está seguro de que ese niño va a ser el Salvador del mundo. ¿Sí? O sea, imagínense también, pónganse en la situación de José, ¿cómo criarían a ese niño? ¿Sí? Ahora, a ustedes papás que están acá, quiero hacerles esa invitación. ¿Cómo están formando a sus hijos? ¿Los están formando de tal forma que dicen qué es lo que Dios quiere con él? Dios ya les dijo y les habló qué es lo que Dios quiere de su hijo, de su hija, incluso si ni siquiera ha nacido, porque Jesús no había nacido todavía. Sin embargo, en sueños, Dios ya le había mostrado a José quién iba a ser su hijo. Lo influenció incluso en su profesión. José era carpintero y Jesús sigue con la empresa familiar, por así decirlo, ¿sí? Y termina siendo también carpintero. Hizo parte de su formación como niño. Y nos poníamos a hablar y a pensar con Pame también, y obviamente sabemos que las enseñanzas de Jesús han sido inspiradas por Dios. Pero así como también es un Jesús humano como nosotros, yo creo que varias de las enseñanzas de Jesús eran también lo que él vivía en casa, lo que él veía con José y con María, en el carpintero. Quizás algunas de las enseñanzas fueron también influenciadas por eso. Y quiero entrar de una vez y enfocarme en el primer punto, y es José y su carácter. Vamos a ir de a pedazos. Entonces, versículo 18 y 19, ¿sí? Estaba comprometido, resulta que María queda embarazada y José era un hombre justo, no quería exponer la vergüenza pública, decidió divorciarse. Entonces, ¿qué vemos en José? Uno, no quería exponer la vergüenza pública. ¿Por qué? A ver, pongámonos en la situación de José y en la época. Yo digo, uy, Dios mío, no me he casado con ella y está embarazada. ¿Qué pensarían ustedes si pasara hoy en día? Si a nosotros hombres nos pasa, antes de casarnos, que nuestra novia o nuestro cuento o la persona queda embarazada. Y uno dice, ¿cierto? Y uno, ¿qué piensa uno? Uy, pero no, espere un momentico. Hay casos, no, yo nunca hice nada de eso. O, uy, no, ¿cómo así? Pero, no sé, no, pero, ¿será que se metió con otro? Uy, pero entonces, ¿cómo así? No, pero, ¿será que me mintió? ¿Con quién se habrá metido? ¿Qué habrá pasado? Creo que muchos en esa situación no hubiéramos pensado de esa forma. En la época, así como hoy también, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir la gente? Más sin embargo, José dice, no quería exponerla a vergüenza pública. No quiero que se sienta mal. Y dice también que en secreto, resolvió divorciarse de ella. Bien, sigamos, versículo 20. Y aquí ya empezamos a ver, y por eso nombré la prédica así, es en sueños, ¿sí? Se le apareció en sueños el ángel del Señor y le dice,
¿Qué pasa? Le dice, no temas. Es decir, José tenía miedo. Tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Dios sabía cómo se estaba sintiendo. Imagínense el miedo que tenía. Es como si devuélvanse un par de años y ya está casado, antes de casarse con su novia, con su pareja, pues queda embarazada. Y José no sabía qué estaba pasando en ese momento, no tenía idea. Simplemente llegó María, estoy embarazada, y José, uy, ¿cómo así? ¿Sí? No sabía. Cuando ya Dios le habla, empieza a entender todo. Y hay una parte clave y es versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Sigamos, versículo 24. Cuando se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Bien, ¿qué vemos en José? ¿Le habló en sueños? Dios de una. Se levantó y fue obediente. No dudó, no la pensó dos veces. Pónganse en la situación de José. Se les aparece, no sé, voy a poner el ejemplo con Pame. Antes de casarnos, queda embarazada. Dios me dice, tranquilo, es por medio del Espíritu Santo. Y Dios en sueños me habla y me dice, es por medio del Espíritu Santo. Yo al día siguiente, yo no sé si estaría tan tranquilo y tan convencido, porque uno muchas veces duda. Uno muchas veces duda de eso. Dice que tenía temor. Sin embargo, José, en ese sueño y el encuentro que tuvo él con Dios que le mostró, fue suficiente para que él estuviera convencido y actuara. Ok, Señor, listo. Esto es por medio del Espíritu, yo estoy tranquilo, estoy confiado, ya no tengo miedo, voy a obedecer. Pero es de una, de inmediato, no dudó, él confió. Todo el miedo que tenía se fue. Y eso es lo primero, es, muchos tenemos miedos, un montón de miedos, un montón de situaciones en nuestra vida que generan miedos, que generan inseguridades. Y lo primero que Dios nos quiere enseñar, y sobre todo con el carácter de José y lo que nos mostró fue, José tenía miedo, pero cuando escuchó la palabra de Dios, cuando escuchó la voz de Dios, todo ese miedo que él tenía, esas dudas que podía haber tenido de cómo María quedó embarazada, etc., etc., todo eso se fue, porque él escuchó la voz de Dios y estaba seguro y confió en él. Entonces, todos esos miedos, todos esos temores que nosotros podemos tener, ¿qué nos está diciendo Dios al respecto? ¿Qué nos dice Dios acerca de ese temor? Eso que no te deja dormir en las noches, que te llena de ansiedad, de esos miedos que generan internos, que tú quizás no hablas en casa o que quizás no lo compartes con tu pareja, pero que sabes que tienes ahí. Dios hoy nos quiere decir algo con respecto a esos miedos y quiere y necesita de nosotros ese carácter de José de decir, Dios me habló, yo ya no tengo miedo, confío en ti. Amén. Cuando Dios habla, todo temor se va. Sigue la historia. Nace Jesús en Belén. Llegan los sabios que vienen de Oriente, preguntan por Jesús a Herodes, quien era el rey de esa época. Pero antes de seguir con la historia, quiero parar y solamente como un dato y algo que me pareció interesante es el viaje de Nazaret a Belén. José y María vivían en Nazaret y por un tema del emperador Augusto, haciendo un censo, se van y tienen que moverse donde están, ¿sí? Y se van hacia Belén. Más o menos, aproximadamente, y hay una foto, no sé si podemos ponerla, del viaje aproximado, como el camino que tomaron ellos, son aproximadamente 156 kilómetros. Es como decir, irme caminando Bogotá a Melgar, ¿sí? Y bien,
esta es la primera. Entonces, si se dan cuenta, en la parte de arriba está Nazaret. Ahora, lo más fácil es un camino, pues, recto, ¿sí? ¿Por qué se salen y se pegan al río Jordán? Resulta que era tierra samaritana. Y estudiando un poco, solía ser costumbre de los judíos cuando viajaban a Jerusalén evitar esas tierras. Entonces, por eso esa curva tan rara, se pegan al Jordán y cuando pasan esa tierra, vuelven y se meten. Ahora, imagínense ese viaje caminando 156 kilómetros. Seguramente tenían, no sé, una mula en esa época para llevar un par de cosas, pero vamos a ver, y va a ser constante en la vida de José, habla y se mueve de una. Ahora, bien, vamos a la segunda parte y lo he llamado a este segundo punto. El primero es José y su carácter. El segundo es malas intenciones disfrazadas. Sigue la historia, ya nace Jesús, estamos con Herodes. Mateo 2. Mateo 2, visita de los sabios. Después de que Jesús nació, está el Benel. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera él es la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Bien, lo primero es, Herodes se turba, dice, se turbó. Versículo 5, él llama a los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y ellos de nuevo, así como lo leemos en toda la historia, confirman lo que escribe el profeta. Se cumple. Llama en secreto a los sabios y les dice, vayan y me cuentan, ¿sí? Vaya y me avisa, ¿sí? Y ahí empezamos a ver esas malas intenciones disfrazadas. Los llama en secreto y les dice, yo también lo voy a adorar. Sigamos. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. De nuevo, Dios esta vez no a José, sino a los sabios les habla en sueños. Los sabios no tenían ni idea, simplemente llegaron allá donde Herodes. Herodes les dice, vayan y me avisan, yo también quiero adorarlo, ¿sí? Y no se habían dado cuenta de las malas intenciones que tenía Herodes con el favor que les pidió. Vemos esas malas intenciones disfrazadas, todos conocemos la historia, que igual vamos a seguir leyendo, pero Herodes lo que quería era matarlo. Y lo que Dios nos mostraba con esto y nos enseñaba es los sabios tomaron un camino de ida, pero no tomaron el mismo de regreso. Y muchos, por el camino que vamos, quizás no nos hemos dado cuenta de algunas cosas. No nos damos cuenta muchas veces de malas intenciones.
Otras veces sí, ya nos ha hablado y nos mostró y nos dijo, allá no. Sin embargo, no hemos tomado la decisión. Y eso es lo segundo que Dios nos habla y nos quiere enseñar es, tú sabes cuáles son esos malos caminos. Dios ya te ha hablado, así como le reveló a los sabios, no vuelvan por el mismo camino, porque Herodes lo que va a hacer es aprovecharse, ya sé por dónde está, voy a ir a mandar a matarlo. Hemos tomado decisiones que nos han llevado quizás por ese camino y es, tú sabes por dónde has estado, cuál es el camino que hemos tomado. Y sabemos que hay caminos que no son correctos, que nos van a hacer daño, porque eso era lo que quería hacer Herodes, hacerle daño a Jesús. Y tenemos que ser sabios, como los sabios, de decir, Dios ya me habló y me dijo al respecto de esto, algo que yo no tenía ni idea, y es normal, uno muchas veces no se da cuenta, pero Dios ya te dijo, ya te habló, ya te reveló en sueños, por ahí no vuelvas, por ahí no vuelvas, no cojas ese camino de nuevo, porque te va a hacer daño. Te lo estoy diciendo, te lo estoy advirtiendo. No vuelvas por el mismo camino que te va a llevar a ese mal, a ese daño. Vamos a seguir leyendo versículo 13. De nuevo, Dios le revela y dice, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. De nuevo, en sueños le dice, levántate, coge a Jesús, a María y chao. ¿Qué dice? Versículo 14. Así que se levantó cuando todavía era de noche. Tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. De nuevo José. Dios le dijo algo, le revelan sueños. José dice, aquí no hay que perder tiempo, esto es ya, Dios dijo, me levanto de noche y de una. ¿Sí? Imagínense, José se acuesta, se va a descansar, María está ahí con Jesús, Dios le habla en sueños, cuando le habla en sueños, es decir, estaba dormido, era de noche, José no pierde tiempo. Ese es el carácter de José. Así como al principio, Dios me dijo, ya no tengo miedo, ya no tengo temor. Dios me dijo, hey, necesito que te vayas, le van a hacer daño a Jesús. José era consciente de qué tenía cargo. Tenía cargo a Jesús. Era una responsabilidad que Dios le había dado. Hay algo bonito también y es, le dice, quédate allí hasta que yo te avise. Pero antes de tocar eso es centrarme en, tiene que ser rápido, tiene que ser de inmediato. Cuando Dios te habla no es, José podría haber esperado el día siguiente perfectamente. Hubiera dicho, Señor, sí, gracias por haberme hablado, yo sé que me estás diciendo que me vaya, ok, de aquí a allá yo me tardé como unos, no sé, son 156 kilómetros caminando, no sé, yo le pongo unos 2 días, con un par de paradas, pues porque voy con María, está embarazada, entonces pues el ejército se va a demorar por ahí también, por ahí 1 día y medio, todavía tengo tiempo. Eso todavía tengo, no. José entendió que lo que Dios le dijo tenía que hacerse de inmediato, de una. Cuando Dios te habla, no le des esperas, no le des tiempo. El año pasado predicábamos en TMT y hubo algo muy bonito y es, creo que todos hemos pospuesto la alarma que uno
a veces pone en el celular o en, ¿sí? Y es, no le des posponer. No le des posponer a lo que Dios te dijo. Sí, Señor, gracias. Yo lo pospongo 8 minuticos y de 8 en 8 y 8 y hasta ahí llegué y se me olvidó y no me levanté, me cogió la tarde, etc, etc. No pospongas lo que Dios te dijo que tienes que hacer ya. Se trataba de algo importante y José lo sabía. La vida de mi hijo, de María, mi vida está en juego. Y son decisiones importantes, las que también todos tenemos en nuestra vida. Tomamos decisiones importantes, decisiones que seguramente esas son las que nos llenan de miedo, de ese temor. Pero así como Jesús ya nos habló, Dios nos habló y nos dijo que va a pasar esto, que todo va a estar bien, que yo estoy en control. Entonces, uno, yo pierdo ese miedo, pero dos, lo que Dios me está diciendo, lo hago y lo hago de una, sin posponer. Le dice quieto hasta que yo te avise, de nuevo. Y es también Dios cómo se va adelantando, ¿sí? Te vas a ir a Egipto, te vas a quedar ahí hasta que yo te diga. Dios da una instrucción y te dice hasta ahí. Esa es la instrucción que te doy, yo te digo que sigue. Yo te cuento cuál es el siguiente paso. Tú tranquilo, sin miedo. De nuevo, se cumple lo que había dicho Dios por medio del profeta. Y bien, ahora quiero mostrarles el viaje, el segundo viaje, que es entonces desde Belén hasta Egipto. Resulta que hay dos caminos mientras ponemos la otra foto. Hay un camino corto y un camino largo. El corto era el más transitado, obviamente, el más frecuente, era un camino conocido, era un camino seguro. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en esa decisión? No, pues coger el corto, obviamente, ¿sí? Bien, José decide tomar el largo. ¿Por qué? Hay dos cosas. Uno, si tomaba el corto, era más fácil que el ejército pues los alcanzara más rápido, porque es el camino más corto. Y más o menos, esto ya, aquí vemos también el viaje completo, Nazaret a Belén, de Belén a Egipto. No es exacto, no tenemos una ciudad exacta, hay suposiciones acerca de tal ciudad o la una o la otra dentro de Egipto, pero ese es el camino. Aproximadamente son unos, a ver, resulta que en línea recta, si no fuera en línea recta, cosa que no pasa, son 810 kilómetros, ¿sí? La ruta más corta, tomando el camino largo, es de unos 1220 kilómetros, ¿sí? Es una ruta larga, fatiga, es una ruta menos frecuentada. Es más o menos ir de Bogotá a Puerto Estrella. Puerto Estrella, no sé si saben, Guajira, casi en lo más alto, ¿sí? Entonces es como pegarse esa caminada. Ahora, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? También tomar el camino corto. Sin embargo, José, aún así, sabiendo que es una ruta más larga, de fatiga, que es menos frecuentada, dice, yo no me voy a arriesgar. Y no me voy a ir por lo que consideran el camino conocido o seguro del resto de la gente. Versículo 16. Vamos a seguir leyendo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces, de nuevo, se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Aquí vemos dos cosas. Y es, uno, lo que puede generar la envidia en la vida de una persona. Herodes tenía esas falsas intenciones, pero las disfrazaba. Las disfrazó con los sabios.
Sin embargo, cuando Dios le revela a los sabios y Herodes se da cuenta que los sabios no vuelven y se burlaron de él, eso que estaba disfrazado sale a la luz y muestra todo su interior, cómo estaba y cómo era Herodes en realidad. Y solo es como un llamado de atención a tengamos cuidado de lo que puede generar la envidia en nuestra vida, en una persona, esa furia. Tal fue esa rabia que él como presidente, como rey, dice, de esa zona, de esa región, me hacen un favor, me matan a todos los niños que tengan menos de 2 años. Y con eso yo me aseguro de que Jesús murió. Y 2, es algo que todavía se ve hoy en día, lastimosamente. Exiliados, personas que tienen que moverse de un lado a otro por decisiones de presidentes, de la tiranía y demás. Pero vemos que se cumple de nuevo lo que dijo el profeta. Y vemos cosas que se van repitiendo en sueños. Se cumple lo que dijo el profeta. Y vamos a ir al tercer punto. Antes, el primero, José y su carácter. No lo quiere poner en vergüenza, tiene miedo, Dios le habla en sueños. Esa voz de Dios lo que hace es quitarle el miedo, quitarle el temor. Le habla, se mueve de una. 2, vemos las malas intenciones de Herodes y vemos de nuevo y seguimos viendo el carácter de José. Dios le habla, no pierde tiempo, se mueve. Herodes manda a matar a los niños y llega al punto 3 y es de regreso. Versículo 19. Entonces, no sé si podemos poner la foto de nuevo, porfa, para pararnos en el punto. Inicial, arriba a la derecha, Nazaret. Listo. Se pega al río, baja, sale un poquito y se queda en Belén. Primera parada. Luego se escapa de nuevo, Belén a Egipto. Y ahora va a ser la más larga, con una parada corta en Jerusalén. De Egipto se va a ir hasta Nazaret. Se va a recorrer lo que hizo en 2 viajes, lo va a hacer en uno solo. ¿Listo? El regreso a Nazaret. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, ya que murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que José se levantó, es decir, estaba dormido, Dios le habla en sueños. ¿Qué hace José? Se levanta de una. Así que José se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Señor, tú me dijiste que me volviera. Ahora, está esto aquí, ¿qué hago? José no se movía sin preguntarle a Dios, sin tener clara la voz de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y se fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho de nuevo por los profetas, lo llamarán Nazareno. Esta historia también se cuenta y se narra en Lucas. Y en Lucas lo que añade es esa parada que les digo en Jerusalén, donde cuenta un par de historias muy bonitas de la formación de Jesús en Jerusalén. Pero el viaje es de allá. Y vemos una cosa, y es solamente para contarles, el viaje de Egipto a Jerusalén son aproximadamente 1500 kilómetros. Eso es más o menos de aquí de Bogotá, ya sea a Caracas o a Guayaquil, a cualquiera de las dos, aproximadamente, ¿sí? Caminando.
Y lo último que Dios nos mostraba y nos enseñaba es, no se te haga extraño que Dios te mueva de un lugar, que Dios te diga, muévete de aquí, deja de hacer esto, cambia esto, hazlo uno, hazlo otro. Estamos empezando el año y es un momento en donde arrancamos con todas las ganas, con toda la actitud. Dios nos empieza a hablar, nos empieza a dar palabra, empiezan a suceder cosas y en el camino nos vamos quedando un poco, ¿sí? Ya pasó enero y nos vamos como quedando un poquito sin gasolina, nos vamos quedando a lo largo del año. No se te haga extraño que te tengas que mover. Tú muchas veces no sabes qué es lo que está pasando en ese lugar, pero Dios simplemente lo que te dice es, muévete, muévete, dale, ¿sí? Dios te promete algo y lo cumple, y lo vemos a lo largo de toda esta historia. José no tenía ni idea de lo que estaba pasando, mas sin embargo cada una de las cositas, desde las decisiones de Herodes lleno de rabia, mandar a matar a los niños, hasta moverse de una ciudad a otra, o sea, imagínense a José estando en Egipto, uno muy normal, muy tranquilo, así como lo dice uno, así chill, ¿cierto? Uno todo tranquilo ahí dormido, ¿sí? Y Dios te dice, oye, que te tienes que ir a Guayaquil. Y uno dice, bueno, esposa, hijo, ¿qué me llevo? No sé, lo que me quepa en la mula, vámonos. Yo no, o sea, creo que todos, no, espera un momentico. ¿Cuánto cuestan los tiquetes? Y entonces, y lo del trabajo, entonces toca renunciar. Y entonces, pero el tema económico, ¿y cómo vamos a hacer? Y tenemos ahorros, pero entonces, no, José era la decisión de una. Lo que necesito, mi esposa, mis hijos, lo primordial, lo que me quepa en la mula y agarro. Todos los movimientos de José y su familia fueron para que se cumpliera lo dicho por Dios a través del profeta Jeremías, pero José no tenía ni idea. Mas sin embargo se seguía cumpliendo la palabra de Dios. Tú no sabes por qué Dios te está moviendo, puede que no sepas, puede que no lo entiendas, pero Dios te prometió algo y si lo prometió, lo va a cumplir. Y no podemos tener miedo. Cuando ya Dios nos habló, tenemos que ser como José, ese miedo se nos tiene que ir. Y no podemos dudar y pensar más las cosas, no podemos posponer. Porque así como José le hablaba en la noche y esa misma noche, sin pensarlo ni un solo segundo, se paraba y hacía caso y se movía. Y me encanta porque era una frase con la que terminaba y que hablábamos con Pame y tiene que ver con lo que predicaba Alfonso. Y era como esas buenas decisiones que hablaba Alfonso van a traer bendición a nuestra vida. Todos hemos escuchado que la obediencia trae bendición a nuestra vida. Y lo que Dios nos regalaba es adicional a esa bendición y algo en específico es, la obediencia no solo te trae bendición, te trae protección. José, al ser obediente a todo lo que Dios le decía, lo protegía de las malas intenciones de Herodes. La obediencia a lo que Dios nos dice no solo trae bendición, trae protección, te protege. Herodes nunca logró matar a Jesús y no pudo tocar nunca ni a José ni a María. La obediencia a Dios te protege. Y esas eran las tres cosas que Dios nos regalaba. Y era como ver el carácter de José, y es algo que todos necesitamos. Con todos los miedos, los temores que tenemos, lo que nos genera ansiedad,
el poder quitar ese miedo de lo que Dios nos ha hablado, de lo que nos ha dicho en sueños. Y oro para que de las muchas maneras y formas en que Dios nos habla, Dios nos empiece a hablar en sueños y te empiece a decir cosas en específico que tienes que hacer, decisiones que hay que tomar, en donde quizás no tienes idea, pero en donde estás hay gente con malas intenciones, hay caminos que tú sabes que te van a hacer daño, que no puedes volver a esos caminos, así como los sabios no los tomaron de vuelta. Porque Dios ya te dijo, ya te habló, y por ahí no, porque te hace daño. En donde sabes que a pesar de que tienes cosas que Dios te ha dado y si Dios te habla y te dice, tienes que obedecerlo y tienes que hacerlo de inmediato. Así como nos han enseñado desde pequeños, la obediencia es de inmediato. Pero en serio, cuando Dios te habla, no hay que posponer, hay que hacerlo de una vez. Y todas esas decisiones y la obediencia de José lleva a esa protección, no solo a la bendición, hay algo más, y es que te protege. Y es lo que quiere Dios de nosotros hoy. Así que esa es la invitación. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Señor, tú sabes que muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, Señor, nos llenan de miedo, nos llenan de temor, nos llenan de ansiedad, no nos dejan dormir, no nos dejan descansar. Tú sabes, Señor, que muchas veces nos da miedo el qué dirán ante algo que pasó. Puede llegar la duda, ¿será que fue embarazada por el espíritu o no? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pasar? Sabes que hay muchas cosas en nuestra vida, Señor, que hemos pospuesto. Tú nos has hablado, nos has dicho, Señor, y nosotros le hemos dado largas. Le hemos dado a posponer muchas veces, Señor, a lo que tú nos has dicho. Gracias porque has tenido tanta misericordia con nosotros, Señor, que aún así nosotros dándole posponer tantas y tantas veces y tantos días y semanas y meses y años siguiendo igual, Dios, y tú diciéndonos no vuelvas por ese camino, que va a estar mal, que tú no sabes las intenciones, que tú no sabes lo que va a pasar contigo si sigues ahí. Tú nos sigues amando, sigues con tu misericordia ahí. Ese amor que no se agota, que no tiene fin, que nunca se acaba, Señor, gracias. Pero Padre, no queremos acomodarnos y quedarnos ahí, Señor. Queremos tomar esas decisiones. Señor, oramos para que tú nos hables y nos muestres, Dios, en sueños, nos hables a través de tu palabra, que sea tu voz, Padre Santo, hablando a mi vida, Señor. Que sea tu voz hablando en nuestras vidas, Dios. Oramos, Señor, para que hoy, Dios, un día especial, un día de ayuno, Señor, sea tu voz, Padre Santo, hablando directamente a nuestras vidas. Señor, trayendo esa palabra que va a quitar el miedo que tengo con respecto a esa situación, que va a quitar ese miedo de, Señor, ¿será que lo hago o no lo hago? ¿Tomo la decisión o no? ¿Me lanzo o no me lanzo? Pero sabiendo que es tu voz la que me está hablando, así como José, que estaba seguro de que tú le hablabas en sueños y no perdía tiempo y obedecía y lo hacía de una vez, entendiendo que eso no solo trae bendición, que esa obediencia no solo traía bendición, sino que traía protección a mi vida,
porque Señor, tú me estás diciendo que me mueva un montonón de cosas, que deje de hacer esto, y yo muchas veces no lo entiendo, lo voy a posponer, pero tú lo único que quieres es protegerme. Tú lo único que quieres, Señor, es cuidarme. Tú lo único, Señor, que quieres es cumplir con la promesa que ya me has hecho. Pero ni siquiera me doy cuenta de eso. Muchas veces ni me doy cuenta, Señor, de que me has prometido esto y me estás diciendo que haga esto, lo uno, lo otro para poder cumplir esa promesa, y yo ni siquiera me muevo, Señor. Hoy, Señor, y quiero tomar la decisión que al escuchar tu voz, todo miedo se vaya. Porque es tu poder, eres tú quien hace eso posible, Señor. Al escuchar tu palabra, al estar seguro que eres tú, todo miedo, todo temor, toda ansiedad que tengo en mí, Señor, se va. Y que esa palabra que tú me das, y esa instrucción que tú me das, la voy a cumplir, Señor. La voy a hacer de inmediato. No la voy a posponer. No voy a posponer bendiciones que tú tienes para mi vida. Gracias porque tú me amas y quieres protegerme. No quiero seguir posponiendo cosas para seguir perdiéndome de esas promesas que tú quieres cumplir en mi vida. Porque tú sabes, Señor, que las anhelamos hoy más que nunca. Tú sabes, Señor, que todas esas promesas que tú nos has dado, anhelamos que se cumplan lo más pronto, Dios. Pero nos dices también que nos quedemos ahí hasta que tú nos digas. Y puede que hayan promesas, Señor, también que tienes para nosotros, pero que necesitas que nos quedemos ahí hasta que tú nos digas mover, y al movernos cumplir esa promesa que tú tienes para nosotros. Señor, lo único que queremos es que así como guiaste a José, protegiendo a toda su familia, cumpliendo cada una de las promesas que habías hecho hace años, queremos eso en nuestra vida. Queremos que al tomar esas decisiones y ser obedientes a ti, se cumplan esas promesas en nuestra vida. Que aún así a mí me cueste dejar y volverme por ese mismo camino, Señor, yo pueda tomar la decisión de decir no a volver por ahí, Señor, y saber y entender que eso lo que trae es protección para mi vida. Señor, y queremos escuchar tu voz claramente y que todo temor se vaya, Jesús. Gracias por amarnos tanto, porque el ser obedientes a ti, Señor, no solo trae bendición, sino que trae protección a nuestra vida. Háblanos en sueños, Dios, así como le hablabas a José. Háblanos a través de tu palabra. Guíanos, Padre Santo, para tomar cada una de las decisiones en nuestra vida que van a tener un impacto, sea pequeño, sea grande, pero que absolutamente nada, así como José, pase en nuestra vida sin que tú nos hables, sin que tú nos digas, sin que tú nos muestres. Y cuando debo tomar la decisión, voy a tomarla seguro de que tú fuiste el que me habló, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que vas a hacer hoy, Dios, lo que seguirás haciendo. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que nos estás hablando. Y oramos, Señor, para que sea un día, Dios, en donde todos esos miedos, esos temores, todas esas cadenas, Dios, eso que genera ansiedad en nuestras vidas internamente, Dios, que no nos hace descansar, que no nos deja dormir, Padre Santo, todo eso se rompe hoy. Porque escucharemos tu voz, porque hemos escuchado y seguiremos escuchando tu voz. Y tu voz, Señor, tu palabra, tu poder va a ser el que rompa con esos miedos, con esos temores. Va a quitar esas inseguridades para tomar las decisiones correctas, confiando en ti siempre. Gracias, Padre Santo. Gracias por lo que vas a hacer aquí hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.